Sábado 25 de junio del 55, día número 16. Rojas iba sentado en el asiento de atrás del auto que iba hacia Palermo. Junto a él viajaba el teniente de fragata Roberto de la Fuente. Estaban en silencio. Rojas no era amigo de la conversación banal. Hablaba cuando había algo para decir o una orden que transmitir. Confiaba en de la Fuente, a quien conocía desde que era estudiante en la escuela. Él lo había formado y sabía que era una persona que le era tan leal a él como a la Marina. Hacía un par de horas lo había llamado por teléfono a la escuela y le había dicho: «Necesito conversar con usted sobre unos asuntos de la Fuente. En media hora lo paso a buscar por la escuela. Le pido que no le diga a nadie a dónde va. Lo voy a esperar a las 11 en el playón que está enfrente de la guardia». Rojas, que dirigía la escuela, había deslindado el último mes la conducción en el vicedirector porque estaba ocupado con la defensa de Olivieri. De hecho, hacía una semana que no pisaba su despacho en la escuela. «Allí estaré, señor», respondió de la Fuente sin hacer preguntas, tal como era su estilo. Cuando Rojas llegaba al playón, de la Fuente estaba aguardándolo. El auto de Rojas frenó a su lado y el contraalmirante bajó la ventanilla. Iba en el asiento de atrás. «Suba, teniente», y le señaló con la cabeza un lugar a su lado. De la Fuente obedeció. Anduvieron casi 2 horas sin hablar. Cuando llegaron a Palermo, Rojas le pidió al chofer que los dejara a solas. El marinero bajó y se alejó unos metros mientras encendía un cigarrillo. De la Fuente estaba incómodo. Rojas no solo lo notaba, sino que incluso disfrutaba un poco que su subalterno estuviera perturbado. Cuando el chofer se alejó, Rojas rompió la tensión. «El auto lo va a llevar de nuevo a la escuela. Ni bien regrese, necesito que se presente ante el capitán de fragata Ernesto Campos y que le diga que cuando llegue el momento yo no voy a defraudarlos». De la Fuente no entendía. Rojas tomó su portafolio y bajó del auto. De la Fuente quería saber algo más. «¿Eso es todo, señor?» «Es todo, teniente». Rojas dudó. «¿Necesita que le repita el mensaje?» «No, señor. Su orden será cumplida. El capitán Campos sabrá que cuando llegue el momento, usted no lo va a defraudar». Rojas sonrió. Cuando lo hacía, su cara fina y angulosa parecía la de una rata. «Bien», dijo. Luego se dirigió al chofer que regresaba al auto. «Lleve al teniente de regreso a la escuela y después venga a buscarme». El marinero tiró el cigarrillo. «Sí, señor», dijo, mientras se sentaba otra vez al volante. Campos era antiperonista y le constaba que estaba en contacto con golpistas. Rojas quería que supiera que, en caso de que estallara otra asonada, su actitud sería diferente a la asumida el 16 de junio. Por lo que sabía, él era el primer oficial mayor que se sumaba a esta nueva intentona para echar a Perón, que según sus informes era liderada por capitanes. Rojas vio cómo el auto se alejaba. Estaba satisfecho. Todo había salido tal como esperaba. Era su primer acercamiento con los que querían derrocar al gobierno. Ahora el que debía contactarlo era Campos. Solo era cuestión de esperar. Domingo 26 de junio de 1955, día 17. Casa del capitán Rial. La Armada había quedado golpeada después de la derrota del 16 de junio. Muchos de los oficiales medios estaban detenidos o exiliados, y los pocos almirantes que se habían sumado estaban presos. La cuestión para los marinos era no bajar las banderas de la revolución así nomás, y por eso buscaron reorganizarse. 2 días después de los bombardeos, el 18, un grupo de oficiales había formado el Comando del Golpe de Estado, que buscaba mantener viva la esperanza de derrocar a Perón. El comando tenía una función simbólica, pero poco a poco comenzó a tomar cuerpo, especialmente cuando los capitanes de navío Arturo Rial y Mario Robio Pacheco tomaron la posta y se hicieron cargo. Con el paso de los días, sumaron a los capitanes de fragata Jorge Palma, Carlos Sánchez Sañudo, Ernesto Campos y Aldo Luis Molinari, y a los capitanes de corbeta Andrés Luis Tropea y Carlos Pujol.
La primera reunión ampliada se hizo en la casa de Rial y participaron el dueño de casa, Robio Pacheco, Palma, Sánchez Sañudo y Pujol, con otros oficiales que llegaron desde el interior del país para interiorizarse de cómo estaba la situación. Ellos eran los capitanes de navío Sadi Bonet y Adolfo Esteves, y el teniente de navío Alvarado, de la Escuela Naval, quien traía desde Ensenada la información que le había dado el capitán Campos. «El almirante Rojas está adentro», dijo Alvarado. «¿Cómo lo sabemos?», preguntó Rial. «Se lo mandó decir al capitán Campos». «¿Quién es Campos?», preguntó Sadi Bonet. «El jefe del cuerpo de infantería de la Escuela Naval», respondió Rial. «¿Se lo dijo personalmente?», intervino otra vez Rial. «Se lo mandó a decir por el teniente de la Fuente», respondió Alvarado. «El 16 Rojas no hizo nada», dudó Tropea. «Parece que cambió de posición», dijo Alvarado. «Si fuera verdad, sería el primer almirante que se nos une», intervino Rial. «Sí, pero puede ser una trampa. Hasta tanto no tengamos certeza de que está con nosotros, no quiero que lo invitemos a las reuniones porque conocería nuestros nombres y nos podría entregar». Fue cauto Tropea. «Estoy de acuerdo», refrendó la idea Rial. El ingreso de Rojas a la revolución, por el momento, era condicional. Lunes 27 de junio de 1955, día 18. Residencia presidencial. La Casa Rosada estaba reparada en un 90%, pero Perón todavía no tenía listo su despacho. Las bombas habían sido bien dirigidas el 16 de junio. La oficina del presidente había quedado destruida. De haber permanecido allí, hubiera muerto al instante. Porque su oficina no estaba lista aún, Perón recibía en el palacio un sué. Por la mañana llegaron Lucero, Gamboa y Apold, como casi todos los días, para hablar de seguridad interior, algo que al presidente lo estaba ocupando más de lo que deseaba. Luego desfilaron por la biblioteca de la casa que hacía las veces de despacho el ministro de Asuntos Económicos, Alfredo Gómez Morales, el de Finanzas, Miguel Revestido, el de Industria, Orlando Santos, el de Comercio, Julio Palarea, y el de Relaciones Exteriores, Jerónimo Remorino. Le acercaron al presidente informes de sus respectivas áreas. Ninguno era un sector con dificultades. Ya sobre el final del día llegó José Bergelbart, el presidente de la CGE, y con Gómez Morales le presentaron a un grupo de productores agropecuarios de la Patagonia, quienes le pidieron a Perón que abriera las exportaciones. El presidente quedó en responderles. Cuando se fueron, Perón se quedó a solas con Gelbart. Estos siempre vienen con lo mismo. Quieren vender afuera para salvarse solos. No entienden que si abro las exportaciones, los precios pasan a cotizar en dólares. En realidad, sí lo entienden, pero no les importa porque apenas tienen ojos para su billetera. Gelbart trató de mediar. No es a todo o nada, general. Se puede abrir un poco la canilla, pero con regulaciones para el mercado interno. Con eso ya los tendríamos contentos. Perón hizo un gesto de desagrado, pero asintió ante el consejo de su amigo. ¿Vio el artículo que salió en The Wall Street Journal?, preguntó Gelbart. Gelbart sacó un diario de su maletín, lo abrió y le señaló una nota. Perón le hizo un gesto para que le leyera. Gelbart comenzó a traducir. El periodista dice que un grupo de empresas norteamericanas tienen intereses económicos concretos ligados a su suerte política, general. Le leo textual. Sea lo que fuese que pensaran los funcionarios norteamericanos sobre el hombre fuerte de la Argentina, Perón es un poderoso defensor del aumento de las inversiones norteamericanas y de un mayor intercambio comercial entre ambos países. No se considera que haya otros actores en la puja, por el poder que se puedan comparar con Perón. El viejo general sonrió. La pucha, me elogian los gringos. No sé si ponerme contento o enojarme y le guiñó el ojo a Gelbart, quien lanzó una carcajada. El empresario agregó, el diario dice también que desde 1953 hay 406 millones de dólares de firmas norteamericanas colocados en la Argentina, que es apenas 100 millones menos de lo que Estados Unidos invierte en México, que es un país vecino. Perón volvió a reír. Si el diario dice eso y están tan contentos, ¿me explica por qué me quieren voltear estos gringos de mierda?
Gelbard volvió a reír, aunque en rigor no sabía qué responderle. No tenía una respuesta para ese dilema. Penitenciaría Nacional. El director nacional de institutos penales, Roberto Pettinato, regresó de Ecuador y ni bien reasumió su cargo, dispuso que los 3 oficiales mayores detenidos fueran alojados en un pabellón con régimen atenuado, lo que les permitió recibir visitas todos los días y permanecer levantados hasta la hora que quisieran. El resto de los oficiales, suboficiales y marineros encausados, unos 70, fue alojado en el pabellón 6, exclusivamente dispuesto para tal efecto. Recibían 2 visitas por semana y debían ceñirse más a la organización del penal, que tenía estrictos horarios para mantener las rutinas. Igual, los reclusos pasaban la mayor parte del tiempo en la zona de esparcimiento, tomando mate y jugando a las cartas. Las celdas de los oficiales menores eran de A2 y las de los almirantes eran individuales y contaban con estufas eléctricas y hasta con un aparato de radio. Además, se los proveyó del doble de mantas que al resto de los detenidos y había personal de guardia que se ocupaba de limpiarles la celda. En realidad, todos eran tratados de manera preferencial, aunque la diferencia con las prerrogativas de los almirantes eran sustanciales. Miércoles 29 de junio de 1955, día 20. Residencia presidencial. Perón firmó el decreto 1030/55 que levantaba el estado de sitio en todo el territorio nacional. La orden era clara. El Ministerio de Ejército cesa el comando de represión, lo que buscaba superar los sucesos del 16 de junio. ¿No es un poco pronto, Juan?, le preguntó Lucero. Los dos estaban solos en la oficina. No, Lucerito, mientras tengamos el estado de sitio, los radicales, los conservadores, los socialistas y los comunistas van a decir que soy un dictador. ¿No aprendiste todavía? Lo que ellos hagan no importa demasiado porque es para combatir a la tiranía del general Perón. En cambio, lo que realicemos nosotros es para sojuzgar al pueblo. Por más que ese pueblo que dicen defender nos haya elegido con el 63% de los votos y ellos lo maten con bombazos. Jueves 30 de junio de 1955, día 21. Rojas esperaba que hubiera alguna reacción por el mensaje que le había enviado al capitán Campos. Un llamado, alguna reunión, pero nada, no se le habían acercado. ¿Era porque no confiaban en él? Estaba en su despacho de la escuela dándole vueltas al asunto y decidió indagar por sí mismo qué era lo que pasaba. Se levantó, fue hasta la puerta y le dijo a su secretario que lo comunicara con el general Fatigati. ¿Por qué Fatigati? Era el director de la primera división del ejército de Palermo y había estado muy triste las veces que se lo cruzó durante el juicio a Olivieri. Un día, incluso, le dijo: «Todo esto no tiene sentido». 3 minutos después el teléfono sonó 2 veces y levantó el tubo. «El general Fatigati en línea», dijo el secretario. «Ernesto, aquí Isaac. ¿Cómo te va?» «¿Es por los juicios?», preguntó intrigado Fatigati. «¿Por qué hoy no está fijada ninguna audiencia?» «Sí, Ernesto, es por eso, pero ya me lo respondiste. Aprovecho entonces para saber si estabas al tanto de algunos movimientos que se están dando en el ejército con relación al presidente de la nación». Rojas eligió las palabras para que Fatigati, en caso de ser un conspirador, comprendiera. Por el contrario, si era leal a Perón, la pregunta era lo suficientemente ambigua como para disfrazar la conversación y llevarlas hacia otro rumbo. Se escuchó durante unos segundos la respiración de Fatigati. Finalmente habló. «¿De qué movimientos me estás hablando, Isaac?» Rojas pensó que debía ser un poco más específico, pero no quería correr riesgos, y decidió usar a Olivieri para conocer la posición de su viejo amigo. «Olvídate, Ernesto. ¿Cómo lo viste estos días a Olivieri?» «Me lo crucé un par de veces antes de que ingresara a las audiencias. No sé qué decirte, parecía bastante entero si tenemos en cuenta las circunstancias. ¿Pudiste cruzar algunas palabras con él? ¿Sí hablé?» No, Isaac, no hablo con traidores. Todo me da mucha tristeza porque estamos enfrentados entre hermanos, pero jamás le voy a perdonar a Aníbal que haya querido matar al presidente. De ese lugar no se vuelve».
Rojas respiró aliviado. Había estado cerca de quedar en evidencia. Sí, lo de Olivieri es imperdonable. Tengo una pregunta para hacerte, dijo Fatigati. ¿Cómo lo podés defender? Todo reo merece una defensa justa. Y yo soy abogado. Fui convocado por el contraalmirante para tomar ese rol. No me podía negar. Era mi deber como abogado y como soldado de la patria. Te entiendo, pero me imagino lo difícil que debe resultar. Rojas dejó que saliera a relucir su cinismo. Sí. Y por suerte el secreto profesional me impide contar un montón de cosas, porque si las supieras... No, Ernesto, gracias. Te dejo un abrazo y organicemos una cena con las mujeres. Así nos ponemos al día. Me parece fantástico. Le digo a Ana que hable con Beba y lo organice. Abrazo y corto. El primer intento había resultado negativo. Decidió que debía seguir esperando en las sombras y que no le convenía hacer movimientos que pusieran en riesgo su posición. Rojas no imaginaba que su nombre ya estaba en una lista de los que se preparaban para dar el golpe, y que, de todos los apellidos que circulaba, el suyo era el del oficial de mayor rango. Sin siquiera saberlo, era el jefe de la futura rebelión. Perón volvió a su oficina. Las reparaciones habían demandado 16 días. Al general lo maravilló que el lugar hubiera quedado tal como era antes del bombardeo. Habían conseguido una reconstrucción perfecta. El general citó en la Casa Rosada a Carlos Hogan, Armando Méndez San Martín y Juan Eugenio Macchi, los ministros de Agricultura, Educación y Transporte. El motivo no era grato. Les iba a pedir que dejaran el cargo. Ese día iba a anunciar lo que ya había decidido hacía 8 días, cuando le había pedido la renuncia a Borlenghi, y no quería que fuera el único que abandonara el gobierno. Perón creía que la caída de un solo ministro era un síntoma de debilidad. Méndez San Martín le había generado problemas con la iglesia y quería enviarles una señal a los curas. Pero si solo despedía a Borlenghi y Méndez San Martín, la oposición lo iba a tomar como que entregaba 2 piezas vitales de la ala dura y por eso incluyó a 2 apellidos que no habían producido dificultades y que tampoco eran brillantes, Hogan y Maggi. 4 ministros era una buena cantidad para que no tuviera tanto peso la salida de los 2 más importantes. En el caso de Hogan y Maggi fue decisivo que Perón ya sabía con quiénes reemplazarlos. Por Hogan entraba José María Castiglione y por Maggi, Alberto Iturbe. El lugar de Borlenghi lo iba a ocupar Óscar Albrier y el de Méndez San Martín, Francisco Anglada. Ni bien llegaron, Perón les explicó la situación y les agradeció por los años que habían colaborado con el gobierno. Méndez San Martín no se sorprendió. Se la veía venir desde Corpus Christi. Hogan y Maggi no lo imaginaban, pero aceptaron las reglas de juego. Ambos habían entrado al gabinete el 4 de junio del 52, el primer día del segundo mandato de Perón. Borlenghi y Méndez San Martín, en cambio, venían desde la primera gestión. Los 4 ministros quedaron en enviar sus cartas de renuncia y pocos minutos después se despidieron. Perón miró hacia la plaza. Casi no quedaban rastros del bombardeo. Solo si agudizaba la vista veía los agujeros de bala en la pirámide de Mayo y en los edificios más cercanos. Suspiró. Por primera vez desde que había asumido la presidencia sentía la presión. Estaba cansado y se sentía solo. Sábado, 2 de julio de 1955, día 23. Penitenciaría Nacional. Era un día de alegría en el pabellón de los oficiales medios de la Marina. El capitán Alberto Antonini había sido liberado porque el tribunal no pudo demostrar su participación en las acciones del 16 de junio. Esa era la buena noticia, pero también estaba la mala, se le había dado de baja. El capitán Rial, quien estaba a cargo del nuevo comando, lo fue a buscar a la penitenciaría. Ni bien subió, Rial fue claro. Ahora que te dieron la baja, tenés más tiempo para trabajar. Tu misión será la de sumar voluntades y armar una nómina para saber quiénes están con la República y quiénes con la tiranía. Esos días en prisión habían radicalizado mucho más a Antonini. Si antes dudaba, ahora era un convencido. Para los marinos era una guerra declarada contra la opresión.